Querida iglesia, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión del día de hoy. Es un gozo poder saludarles. Hoy estoy muy contento por dos razones principalmente. La primera es que el domingo pasado pudimos tener nuestro culto presencial de prueba y fue una bendición poder estar juntos de nuevo, poder adorar a nuestro Señor todos juntos en este lugar, en nuestro templo. Yo no sé si tú pudiste estar con nosotros, pero si estuviste con nosotros, escríbenos ahí en los comentarios cuál fue tu experiencia, cómo te sentiste de haber estado con nosotros, y espero que para todos haya sido un domingo de mucha bendición, de mucha edificación, y por eso estoy muy contento. Pero la segunda razón por la cual estoy muy contento también es que el día de hoy estamos celebrando un día muy importante en nuestro país, porque es el Día del Padre. El día de hoy estamos celebrando el Día del Padre, así que un abrazo muy cariñoso para todos los que son papás. Un abrazo, que Dios les bendiga y que Dios haga de ustedes hombres valientes y fuertes para contar el mensaje del Evangelio a través de sus propias vidas. Es mi anhelo que este tiempo pueda ser de profunda bendición, y nosotros no queremos quedarnos fuera de las celebraciones. Así que yo quiero invitarles también a que nos escriban ahí en los comentarios de esta transmisión quiénes son los papás que nos están viendo. A lo mejor si sus hijos están por ahí, pues escríbanos: mi papá, fulanito de tal, está viendo la transmisión, y que podamos saber quiénes son los que están conectados viendo nuestra transmisión tan especial en este día. Como decía, no nos queremos quedar fuera de la celebración, y precisamente por eso el tema del día de hoy se titula El Evangelio y la Paternidad. La idea es que podamos descubrir cómo el Evangelio moldea nuestra paternidad. Y la idea es que nosotros podamos revisar lo que dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 6, y que podamos entender lo que el Señor está queriendo de nosotros a través de su palabra como padres de familia. Así que yo les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Efesios capítulo 6, este es el pasaje que vamos a estar analizando el día de hoy. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Y en lo que ustedes encuentran el pasaje, quiero pedir a todos los jóvenes que tienen 18 años o menos de edad, que presten mucha atención. También quiero pedirles a las mamás, a los papás, que presten mucha atención, porque quiero compartir con ustedes una estadística muy interesante. Resulta ser que una investigación dice que 8 de cada 10 jóvenes, es decir, el 80%, 8 de cada 10 jóvenes de la iglesia van a dejar la iglesia antes del segundo año de universidad o antes de los 21 años. Y esta estadística me parece terriblemente trágica, y por eso resulta tan relevante que podamos hablar el día de hoy de la paternidad, por el bien de ellos, de los hijos, por el bien de la familia y para la gloria de Dios. Ahora, la paternidad es un camino de dos vías, o es una moneda de dos caras, porque por un lado están los padres y por otro lado están los hijos. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de estas cosas a la luz de lo que nos enseña este pasaje, tanto para los padres como para los hijos. Y tenemos que partir de tres fundamentos muy, muy importantes. El primero de estos tres fundamentos es que la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Si tú vas a una librería cristiana, vas a encontrarte un montón de títulos de libros, pero un montón de títulos de libros acerca de cómo ser padre. Y eso es una bendición enorme, pero tú no puedes depender de libros o de opiniones de otras personas, sean expertos, sea la familia, sean los amigos, sea quien sea. Tú necesitas depender de Dios y de su palabra. Ella es todo lo que tú necesitas para ser un padre que honre a Dios con su paternidad. Así que lo mejor que puedes hacer para educar a tus hijos es hacer crecer la imagen de Dios en tu propia vida, siendo obediente, metiéndote en la palabra del Señor, y entonces buscar que tu vida sea cada día más como la de Cristo. Y si tú pones todo tu empeño en lograr esto,
en esforzarte por ser como Cristo, yo te garantizo que estarás bien capacitado para enfrentarte al reto de educar a tus hijos. Y ojo, no estoy queriendo decir que no leas libros cristianos sobre la paternidad. No estoy queriendo decir eso, hazlo, pero no dependas de ellos. Depende de Dios, depende de su palabra. Segunda verdad o segundo fundamento importante, el hogar es central. ¿Por qué? Vivimos en una época de profesionalismo, donde tenemos la tentación de contratar a profesionales que nos sustituyan en todo, incluso en asuntos que son directamente nuestra responsabilidad como padres. Eso es muy, muy, muy común en la actualidad. La cosa es que el hogar es ese lugar que Dios diseñó para transmitir la verdad del Evangelio de una generación a la otra. Lamentablemente, muchos padres han abandonado su tarea y han dejado esa tarea en manos de otras personas, en el mejor de los casos de la iglesia, pero en el peor de los casos de cualquier otra persona. Una niñera, los abuelos, unos amigos, etcétera, 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 una guardería, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado porque el hogar es ese lugar en donde nosotros debemos hacer crecer a nuestros hijos. Nuestro trabajo como padres, y digo como padres varones porque estamos celebrando el Día del Padre, aunque esto no es exclusivo de los padres, sino de padres y madres, pero hoy me quiero referir a los padres. Nuestro trabajo como padres es, fíjate bien, evangelizar y discipular a nuestros hijos. Contarles el Evangelio, llevarlos a los pies de Jesucristo y luego guiarlos en su crecimiento espiritual y en su maduración espiritual. Hacer de ellos discípulos de Cristo que cuando cumplan los 21 años o lleguen a ese punto de la estadística del segundo año de universidad, no se alejen del Señor. Ojo, no tienes que ser un teólogo entrenado de seminario para leerles la Biblia, para orar con ellos, para enseñarles a tus hijos cómo caminar con Dios. Y el hogar es central para esta tarea, así que no abandones tu hogar. Hay padres que están ausentes físicamente, están fuera de casa todo el día trabajando. O como decía mi querida suegra, más vale creer que averiguar, ¿verdad? Vamos a creer que están trabajando. Pero hay otros padres que están presentes físicamente, pero están ausentes emocionalmente, están desconectados de su familia, no tienen ninguna relación, ninguna interacción. Ahí están, pero no contamos con ellos para nada. No abandones tu hogar porque el hogar es central. Este lugar es el lugar que Dios diseñó para que tú discipules y hagas crecer a tus hijos. Y en tercer lugar, el tercer fundamento es que el Evangelio es indispensable. El Evangelio es indispensable. El Evangelio es nuestra fuente de salvación, por eso es indispensable. La última y más grande necesidad de nuestros hijos es ser salvos de la muerte eterna. Ser salvos de la muerte eterna que producen sus pecados. Mira, déjame preguntártelo de esta manera. ¿Quién de ustedes, padres, le enseñó a sus hijos a mentir? ¿Quién le enseñó a sus hijos a ser egoístas con sus juguetes? Nadie. Un niño de 2 años o menos es egoísta por naturaleza, no quiere prestar sus juguetes, sus cosas, no quiere. Es parte de su naturaleza. Todos los seres humanos y ellos también son propensos a pecar, por eso necesitamos el Evangelio, por eso el Evangelio es imprescindible para nuestra salvación. Y también, en segundo lugar, para nuestra transformación. El Evangelio es nuestra fuente de salvación, pero también el Evangelio es nuestra fuente de transformación. Como padres, no sé si nos damos cuenta que no podemos hacer este trabajo, esta obra, sin Cristo morando en nosotros y ayudándonos en esta tarea. De hecho, la misma Biblia lo dice, sin mí nada podéis hacer. Tú no puedes ser un buen padre, un padre que honre a Dios sin la ayuda de Dios mismo. No es posible. Entonces, sin el actuar del Espíritu en nosotros, no podemos ser los padres que nuestros hijos necesitan. Y no importa lo mucho que les enseñemos a ser buenos,
mientras el Espíritu Santo no viva en ellos y no les transforme a ellos también, nada va a cambiar. Por eso necesitamos saturar a nuestros hijos con el Evangelio de todas las formas posibles, leyéndoles la palabra, modelándoles el Evangelio, poniéndoles una película, hablando de eso, siendo parte de la iglesia, etcétera, 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 enseñándolo y modelándolo. Así que estos 3 fundamentos nos van a ayudar a establecer las bases sobre las cuales vamos a construir lo que la Biblia dice que es una paternidad guiada por el Evangelio. Y vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice ahí en Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, dice este pasaje: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta otra versión que tengo aquí, que me parece mucho más clara y mucho más entendible, dice de la siguiente manera: Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, aquí unos consejos, unas instrucciones para los padres, algunas cosas muy interesantes. Espero que ustedes estén ahí con su bosquejo a la mano para ir siguiendo lo que estamos diciendo. En primer lugar, Dios te dio a tus hijos por su gracia. Dios te dio a tus hijos por su gracia. Todo lo que dicen estos 4 versos que acabamos de leer gira en torno a Dios. Es Dios quien está confiándote a ti, a tus hijos. No es que los tengas porque los merezcas. Es su gracia para ti y también para ellos. Entonces, tus hijos no te pertenecen. Yo he visto historias de terror terrible en donde los padres tratan a sus hijos como si fueran sus posesiones, incluso al punto de explotarlos. No te confundas, no te equivoques. Tus hijos no te pertenecen, le pertenecen a Dios, y tú y yo solamente estamos puestos para ser mayordomos de nuestros hijos, para ayudarlos en su crecimiento, para lanzarlos al mundo hacia donde el destino que Dios tiene preparado para ellos. Nosotros estamos para ayudarles en su desarrollo, pero no son nuestros. Él te dio a tus hijos por su gracia. Y en la medida en la que tú seas capaz de entender esto, vas entonces a tener un trato distinto. Porque ¿cómo te comportas tú con los hijos de otra persona? ¿No es cierto que con los hijos de otros somos respetuosos, somos cuidadosos? Porque no queremos meternos en un problema, ¿verdad? Bueno, estos no son tuyos, son de Dios. Y si no los cuidas y no los tratas como Dios quiere, te vas a meter en un problema con Dios. Segunda cosa, Dios te dio a tus hijos para su gloria. Es decir, no solamente te confió a sus hijos por su gracia, sino te los dio para que ellos se expresen en su propia vida y le den gloria a Dios. Y eso es exactamente lo que vimos hace algunas semanas atrás cuando hablábamos del matrimonio. ¿Te acuerdas que decíamos que el matrimonio existe para Dios más de lo que existe para ti? Bueno, tus hijos existen más para Dios de lo que existen para ti. No se trata de tu realización personal, no se trata de satisfacer tus sueños frustrados, se trata de darle honor y gloria a Dios. Tú en tu trato hacia ellos, en tu cuidado para ellos, y ellos en su conducta y en su testimonio para Dios. El matrimonio existe para Dios y tú como padre existes para Dios y tus hijos existen para Dios, y Dios te ha confiado a tus hijos para que ellos le den gloria a Dios, para que amen a Dios, para que honren a Dios y para que su vida
muestre quién es ese Dios en el que ellos han creído. Entonces Él nos ha dado hijos por su gracia, pero para su gloria. Y entonces tu paternidad debe darle gloria a Dios y la vida de tus hijos también. Ahora, en este sentido, entonces el objetivo de la educación no es ayudar a tus hijos a obtener un grado académico, una educación, una gran educación. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo, al contrario, es bueno, hazlo, busca que ellos logren una licenciatura, una maestría, un doctorado, búscalo, pero ese no es tu propósito principal. El objetivo de la educación bíblica no es ayudar a tus hijos a obtener una gran educación. El objetivo de la educación bíblica no es ayudar a tus hijos a ser unos grandes atletas, porque de poco servirá ganar todos los trofeos del mundo si tu hijo no recibe la corona de la vida. Y para recibir la corona de la vida, dice la Escritura, hay que ser fiel hasta la muerte. Tú le vas a enseñar a hacerlo, a ser fiel hasta la muerte. Tampoco el objetivo es lograr las grandes conquistas. Yo no entiendo por qué hay algunos padres que se enfocan tanto en esto. Que los hijos vayan de conquista en conquista. O que las hijas logren conseguir ese gran partido. Ese muchacho guapo, joven, con dinero, con estudios, etcétera, etcétera, etcétera. No, ese no es el propósito. Tampoco el propósito es tener una gran carrera. Cuidado con poner nuestra mente en el trabajo o en los logros que el trabajo nos puede dar o en los logros académicos en lugar de Dios. Mucho ojo. Y tampoco el propósito es enseñarles a hacer buen dinero. Y ojo, porque yo no estoy diciendo que todas estas cosas son malas, pero cuando ponemos todas estas cosas antes del propósito principal, entonces sí estamos torciendo todo y estamos yéndonos por un camino que no solo deshonra a Dios, sino que nos va a traer infelicidad y nos va a traer una serie de problemas terribles porque estamos saliéndonos del diseño de Dios, del plan de Dios para la vida tuya como padre y de tus hijos. El problema es que el mundo define éxito con el conjunto de todas estas cosas, ¿verdad? Si tienes una buena carrera, un buen trabajo, un buen puesto, un buen salario, un buen coche, una esposa guapa o una novia guapa, entonces tú eres el hombre exitoso, la mujer exitosa. Pero en términos bíblicos es diferente. Es totalmente diferente. Y el problema es que nosotros les decimos a los hijos que necesitan ir a la universidad y tener buenos estudios y conseguir un buen trabajo y hacer una buena vida. Y lo que estamos haciendo es enseñarles todas estas cosas, pero en el camino, no estamos enseñándoles a amar, a crecer y a servir a Dios. Entonces algo que no precisamente es malo puede terminar siéndolo si yo descuido lo que es realmente más importante. Y lo más importante es enseñarles a los hijos a amar, a crecer y a servir a Dios. Si nosotros estamos más preocupados porque nuestros hijos hablen más idiomas o bateen cada vez mejor o porque sean las mejores bailarinas de ballet o tengan la mejor carrera posible, en vez de enseñarles la Biblia y de enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces estamos perdidos. Y el peligro es que un día nuestros hijos e hijas van a estar de pie delante de Dios y cuando Dios les diga, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? Pues ellos no van a poder decir, pues porque gané 15 campeonatos. No van a poder decir porque tengo 2 maestrías. ¿Lo ves? Ese es el punto principal, guiarlos para lo que es verdaderamente importante, sin descuidar lo otro, que también lo es, también es importante, pero no es lo más importante. Entonces, el objetivo de la educación bíblica sí es, ya dijimos lo que no es, y ahora voy a decir lo que sí es ayudar a que tus hijos cumplan la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos a todas las naciones.
Dios dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos de tal forma que lo amen, que crezcan en Él y lo sirvan. Y ese es el verdadero propósito de la educación de nuestros hijos desde el punto de vista bíblico. La maternidad y la paternidad bíblica es esa que impulsa a los hijos a cumplir la misión de Dios, el propósito de Dios. Y eso es lo que a la larga verdaderamente traerá felicidad y bienestar. Hacer lo que Dios, aquello para lo cual Dios nos diseñó. No sé si tú lo logras notar, pero de eso se trata el asunto. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo logramos eso? Bueno, aquí algunos mandatos para los padres que son sumamente importantes. ¿Cómo poder ser fieles a Dios, fieles a la confianza que Él ha tenido, que Él nos ha depositado? Porque mira, si Dios no confiara en ti, no te habría dado tus hijos. Y lo que esto demuestra es que Dios confió en ti, te dio confianza y entonces puso a tus hijos en tus manos. ¿Y qué dice Efesios? Bueno, algunas instrucciones. Al final del verso 4 dice, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Instruye a tus hijos para que conozcan la palabra. Instruye a tus hijos para que conozcan la palabra. En Génesis, capítulo 18, verso 19, leemos ahí algo tremendo, la manera de empezar de Dios en respecto de la familia. Fíjense lo que dice ahí, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. La primera imagen que tenemos de la enseñanza en la Biblia es la de un padre enseñándole a sus hijos e hijas, enseñándole a su familia. Esto no es ninguna casualidad, es Dios estableciendo la manera de funcionar de un hogar bíblico, de un padre bíblico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si mi deber es enseñar, ¿qué debo de hacer? Debo tener un compromiso verbal con la palabra en nuestros hogares. Debemos tener un compromiso verbal con la palabra en nuestros hogares. ¿Qué significa eso? Justo lo que dice Deuteronomio 6:7. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Está hablando de la palabra de Dios. Habla de ellos estando en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿cuándo debemos hablar de la palabra de Dios? Siempre. Todo el tiempo debemos aprovechar la más mínima oportunidad que tengamos para enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que los tengas sentados en la sala leyendo la Biblia todo el día, ¿verdad? Necesitas ser creativo, necesitas buscar maneras creativas de enseñar la palabra a tus hijos verbalmente. A mí me sucede muy seguido que de pronto estamos platicando, mis hijos y yo, de algún tema, y el tema del que hablamos me da pie para decirles, bueno, la Biblia dice al respecto esto y esto y esto y esto y esto. Tener un devocional familiar, por lo menos una vez a la semana. Lo que nosotros estamos haciendo como familia, y te lo digo porque tal vez te sirve a ti, después de comer, leemos lo que corresponde al día del pan diario. Y comentamos y platicamos y oramos juntos. Y entonces tuvimos un tiempo de hablar de la palabra. Todo el tiempo habla de la palabra más de lo que hablas de deportes, habla de la palabra más de lo que hablas de arte o de negocios o de novios o novias o de escuela o de lo que sea. Habla más de la palabra. Habla acerca de la palabra todo el tiempo, porque los mejores maestros de la Biblia deben ser los padres. Ahora viene la otra parte. Debemos tener un compromiso visible, primero verbal, que es hablar la palabra con claridad, pero luego visible de la palabra en nuestros hogares.
Fíjense lo que dice el verso 8 y 9 de Deuteronomio 6. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Se refiere a estas cosas que se llaman filacterias, que eran unas cajitas en donde se ponían algunos pasajes bíblicos dentro y luego esas cajitas traían unos cordones, unas cintas de piel que se amarraban alrededor del brazo o en la frente. De hecho, probablemente ustedes hayan visto algunos judíos llevar este tipo de filacterias en su cuerpo, tomando literalmente lo que dice este pasaje. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, la idea aquí de lo que nos enseña este pasaje es que cualquier persona que llegue a tu casa debe de poder ver el evangelio en acción en tu forma de tratar a tu esposa, en tu forma de relacionarte con tus hijos, en tu forma de tratar a los vecinos. Debe ver el evangelio en acción en tu casa. Si alguien llega a tu casa y ve todo un desastre, un desorden y todo mal acomodado y escucha gritos y peleas y pleitos, lo último que se va a imaginar es que tú tienes a Cristo en el corazón. Ahora, no se trata de ser hipócritas y de arreglar las cosas cuando alguien viene. Eso es fácil. Se trata de vivir de tal manera que de verdad el evangelio sea evidente en tu vida. La manera de relacionarte y tratar a tus hijos. De eso estamos hablando. El evangelio debe dominar tus conversaciones. El evangelio debe dominar la forma de relacionarte y tratar a tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos. El evangelio debe de dominar tu vida de tal forma que se convierta en algo tan natural y cotidiano como respirar. Es decir, el evangelio debe ser evidente en tu forma de vida, tu testimonio. Eso es sumamente importante. Entonces, primero, instruye a tus hijos para que conozcan la palabra de Dios. Segundo, entrena a tus hijos para que ellos muestren la palabra de Dios, porque la palabra que se usa aquí para entrenamiento es literalmente disciplina, lo acabamos de leer hace un momento. Entonces, Dios nos ha dado un mandato como padres y ese es disciplinar a nuestros hijos. Y esta palabra pudiera ser muy negativa o pudiera ser muy positiva si la vemos desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es disciplinar en este sentido? Es entrenarlos, es hacerlos practicar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la palabra de Dios. De tal manera que ellos estén perfectamente entrenados y cuando llegue el momento de necesidad, ellos sepan cómo actuar porque lo han practicado 1000 veces. ¿Qué hace una persona cuando tiene una situación difícil? Lo que ha visto que se hace en su casa. Si en su casa se ora y se busca a Dios en un momento difícil, bueno, Él hará eso. Ese niño hará eso. Disciplina a tus hijos, entrénalos en la palabra para que dominen caminar en obediencia a nosotros como padres y a Dios como Señor. Pero para lograr esto se necesita capacitación y se necesita disciplina personal. Si yo soy el primero que no tengo esa disciplina de leer, de orar, incluso de las cosas más elementales, a qué hora nos levantamos, qué es lo que hacemos, cómo vivimos la vida en esta familia, si yo soy el primero que no tiene esa disciplina, no tendré manera de hacerlo. Se necesita disciplina y la razón por la que muchos no disciplinan a sus hijos, como Efesios 6 dice, es porque nosotros mismos no somos disciplinados. El problema es que nuestros hijos no van a poder ser lo que no puedan ver. Nuestros hijos no van a poder ser lo que no puedan ver. Evidentemente, no puedes enseñar a tus hijos a hacer lo que tú mismo no sabes hacer. Me encantaría enseñarle a mi hijo Ian a bucear. Pero no sé bucear. ¿Cómo le puedo enseñar? No puedo. Pero, por ejemplo, puedo enseñarle a preparar un sermón. Eso sí lo sé hacer. Al menos trato.
necesitas enseñar lo que sabes. Cuando hablábamos sobre el matrimonio, decíamos que el marido es la cabeza del hogar y la esposa se somete a la autoridad amorosa y sacrificial de su esposo. Ahora, piensen en cómo esto se refiere a nuestras relaciones con nuestros hijos. Si una esposa no modela esta sumisión a la autoridad amorosa de su esposo, entonces los hijos jamás tampoco se van a someter a la autoridad y liderazgo amoroso de sus padres. Del mismo modo, si oyen a mamá y a papá hablando mal unos de otros, o descalificando a otros, o descalificando a las autoridades, sea el jefe, sea el policía, sea el gobierno, sean los líderes de la iglesia, sea quien sea, ¿qué es lo que crees que van a terminar haciendo? Lo mismo. Ellos no van a poder ser lo que no puedan ver en casa, pero van a ser lo que puedan ver en casa. Si ven que tú eres respetuoso, honorable, decente, sujeto a Dios, sometido a Él, que ora y que busca a Dios con todo el corazón, ¿qué crees que va a pasar? Que eso es lo que van a terminar haciendo, por tu ejemplo, porque tú les estás modelando. Entonces, la primera imagen que ellos van a tener de Dios, soy yo como padre, eres tú como padre. Por eso es tan importante reflexionar en esto y pensar que el Evangelio realmente moldea toda nuestra vida como padres. Eso es lo que tenemos que reflejarle al hijo, a los hijos. Ahora, aquí hay una advertencia muy grande de parte del Señor en este pasaje, porque hay un peligro. ¿Cuál es esta advertencia? Vean lo que dice el verso 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y si somos honestos, tenemos que admitir que eventualmente, en algún momento dado de nuestra vida, todos hemos caído en eso. Yo mismo he caído en eso. Sabemos qué botones apretar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplina a tus hijos con un amor que les guíe y no con un enojo que los aleje de Él. Efesios capítulo 6, verso 1, no dice, los padres obedezcan a sus hijos en el Señor, porque eso mantendrá las cosas en paz. No, ¿verdad? Eso no dice el pasaje. Pero es lo que muchos padres están haciendo. Los hijos terminan siendo unos tiranos que mandan y que son los que deciden lo que hacemos. No, es que no pude hacer tal cosa por mi hijo, por mi hija. No, es que ella no quería, él no quería. ¿Saben cuántas veces he tenido en consejería a padres que decidieron que no iban a ir a la iglesia porque sus hijos no se despertaron a tiempo o no quisieron? La Escritura dice que hay un tipo de disciplina que provoca ira en los hijos y cuando disciplinamos de ese modo perdemos el modelo de Dios para nuestra vida familiar. El problema es cuando nuestra disciplina está más bien motivada por nuestro egoísmo, por nuestro propio enojo, y entonces disciplinamos a los hijos para que no nos hagan quedar mal en público o para que otros vean que yo tengo el control, o porque estoy enojado por cualquier situación. No disciplinamos a nuestros hijos porque queremos, sino porque Dios dice que eso es bueno para ellos. Es establecer límites que les ayuden a moverse con libertad dentro de esos límites, sabiendo que al pasar ese límite hay peligro. Hay peligro emocional, hay peligro moral, hay peligro físico y hay peligro de todo tipo. Entonces, disciplinarlos es igual a amarlos. Disciplina es igual a me importa tu vida. Claro, los hijos no lo entienden de momento y es muy normal. Pero los padres lo sabemos. No dejes de hacerlo. No dejes que tus hijos sean tiranos y tú termines sometido a ellos en vez de ellos a ti. Pero ¿qué pasa cuando disciplinamos con amor? Todo cambia. Ellos entienden, honran a Dios, honran a sus padres con su obediencia, se sienten amados y entonces no hace falta rebelarse contra la autoridad. Hay un experto en educación que dice, disciplina sin relación es igual a rebelión.
Piensa en esa frase. Disciplina sin relación es igual a rebelión. No, ¿yo por qué voy a hacer lo que este señor que ni me conoce dice? Porque resulta que el padre no está en casa y cuando llega en la noche recibe todas las quejas y entonces va y disciplina a los hijos sin mayor relación con ellos. ¿No es esa la realidad de muchos hogares? Tristemente sí. Disciplina sin relación es igual a rebelión. Pero cuando tú te relacionas con tus hijos y los disciplinas con amor, haciéndoles entender que esto es bueno para ellos, ellos lo entienden y responden de una manera apropiada a esa disciplina. Ahora, voy con los hijos, porque dijimos que esta era una calle de dos vías, de dos sentidos. No hay padres sin hijos, ¿verdad? Tristemente sí hay hijos sin padres, y eso es lo más trágico que hay. Pero aquí algunas instrucciones para los hijos, muy importantes. Por favor, presten mucha atención todos los que son hijos. No importa si tienes 5, 10, 12, 15, 18, 30, 50 años. Si tú eres hijo, esto es para ti. Pon mucha atención. Número 1, fuiste creado por Dios. Y esto parece realmente simple, pero Dios desea que tú entiendas la profundidad de esta frase, porque esto es tremendamente importante para tu vida. Si tú entiendes que fuiste creado por Dios, eres su creación, tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios, y tú eres responsable ante Dios de tu vida. Eres responsable ante Dios. Entonces, fuiste creado por Dios, eres suyo, y eres responsable ante Dios. Fíjense lo que dice el verso 1 de Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Si tú le perteneces a Dios y Dios dice, te voy a entregar con estos padres que van a ser tus padres, ¿por qué deberías de obedecerlos? Porque aquel a quien perteneces decidió que ellos son los responsables de cuidarte y de administrar tu vida. Aquí ni siquiera estamos hablando del argumento sentimental de que, ay, porque te llevaron por 9 meses en su vientre y te cuidaron y te amaron. Eso también, pero más importante que eso es porque Dios dijo y porque tú eres suyo. Y es lo correcto, dice el pasaje. En otras palabras, Dios está diciendo, esta es mi ley, así es como yo lo diseñé, así es como yo lo planeé, porque esta es la mejor opción para ti como hijo y para ellos como padres. No es una sugerencia y es lo que Dios está estableciendo. Entonces tú vives en una cultura de autoabsorción que está tratando de convencerte de que estás en el centro del universo y de que todo gira alrededor de ti. El problema es que un día Dios te va a llamar a cuentas y tú vas a tener que responder lo que hiciste con la vida que Él te dio, con los padres que te dio, con los hermanos que te dio. Y entonces tu relación con tu padre y tu madre siempre, invariablemente, van a afectar tu relación con Dios. Cómo respondes a tus padres es una demostración de cómo respondes a Dios en última instancia. Así que hijos, mucho ojo, especialmente ustedes que están siendo rebeldes con las instrucciones de sus padres. Ustedes deben honrar a sus padres, no si ellos hacen lo que a ustedes les gusta o no les gusta, sino deben hacerlo siempre porque es una instrucción del Señor. Miren, aquí hay algunos mandatos muy, muy importantes que tienen que seguir o tenemos que seguir todos los que somos hijos. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cómo debes honrar a tus padres? Con tu actitud. Y el pasaje literalmente dice, respeta a tus padres, valora a tus padres, estima a tus padres, ama a tus padres, porque no hacerlo es pecado. Esto es un asunto serio. Éxodo 21:15 dice, cualquiera que golpea a su padre o a su madre será ejecutado. Verso 17, cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado.
¿De qué estamos hablando? Que desde el inicio de la historia de la humanidad, de la historia bíblica, Dios se toma muy en serio el asunto del respeto a los padres. Es un asunto muy importante para Dios. Mira, piensa en esta pregunta. Cuando piensas en tus padres, lo primero que sale de tu corazón, ¿qué es? ¿Respeto? ¿Amor? ¿Cuidado? Porque si no es así, hoy es un muy buen día para arrepentirte, para pedirle perdón a Dios por tus pecados, para reconciliarte con tus padres y empezar un cambio radical en tu actitud. ¿Cómo sabes que estás honrando a tus padres? Tal vez es una pregunta muy válida, ¿no? Bueno, la mejor forma de honrarlos es obedeciéndolos con tus acciones, obedeciéndolos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, escucha lo que dicen. Los hijos tienen un interruptor, y esto todos los padres no me dejarán mentir, y los hijos tampoco, tienen un interruptor que apagan cuando sus padres hablan. No sé cuántos se acuerden de esa caricatura, no recuerdo si era Charlie Brown o cuál era. Pero cuando los adultos hablaban en esa caricatura, se escuchaba. Y yo me imagino así el cerebro de los hijos. Que cuando los padres vienen y empiezan a manotear así en señal de regaño y la cosa se está empezando a poner difícil, ellos oprimen ese interruptor y entonces todo lo que escuchan es. Entonces no escuchan. Están allí, pero no escuchan. Y lo que Dios está diciendo es: escucha los consejos de tus padres. Eso no es opcional, es un mandato y te va a ahorrar muchos problemas en tu vida. Dios además dice que eso trae gloria a su nombre cuando tú escuchas el consejo de tus padres, cuando tú escuchas lo que ellos te dicen. Pero no solo basta con escuchar, también hay que hacer lo que dicen. A veces esto no es tan fácil, ¿verdad? Pero déjame decirte que esto tal vez te puede ayudar. Dios lo que está esperando que tú hagas son esas cosas que no quieres hacer en obediencia a tus padres, exactamente igual que Dios espera que tus padres hagan cosas que ellos no quieren hacer en obediencia a Dios. Espero que esto te ayude como hijo. Es decir, hay veces que tú no quieres obedecer a tus padres lo que te piden, porque no te gusta, porque no te parece justo, porque por X mil razones. A lo mejor algunas son hasta válidas. Pero ¿qué dice la palabra? Tú tienes que obedecer. Así como ellos también tienen que obedecer en cosas que a lo mejor no les gustan. Porque el punto aquí es Dios. Obedecer a Dios. Y entonces el pasaje nos da una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Deshonrar o desobedecer a tus padres es rebelarse contra Dios. Cada vez que tú deshonras o desobedeces a tus padres, lo que estás haciendo es rebelarte contra Dios, contra lo que Él estableció como bueno y correcto. Entonces, la única excepción a esta regla es cuando tus padres te manden a hacer algo abiertamente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Es el único caso en el que puedes rebelarte, en el que puedes decir: no, yo no puedo hacer eso. El Antiguo Testamento habla claramente de que desobedecer a los padres es equivalente a la traición, es equivalente a la idolatría, a la adoración a otro Dios. Así que muchachos, chicos, hermanos, adultos, hijos, si desobedecen a sus padres, están desobedeciendo a Dios. Tengan en mente esto. Por eso el Evangelio necesitamos vivirlo, para que esto no pase, para que nuestra vida sea diferente. Casi estamos a punto de terminar y quiero compartir con ustedes algo que debe cerrar esto de una manera tremenda. Dos promesas que la palabra tiene. Tal vez tú te estás preguntando: bueno, ¿por qué debo de obedecer? Bueno, la razón primordial es porque así lo manda Dios. Pero si quieres un par de razones más, es que hay dos promesas.
Dios promete un par de cosas para quienes deciden obedecer. La primera de ellas es que cuando honramos a Cristo en nuestras relaciones como padres e hijos, Dios dice, verso 3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, yo voy a satisfacer sus vidas, yo voy a darles satisfacción a sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere arruinar nuestra vida. A veces pensamos eso, no es que Dios es un aguafiestas cósmico. Quiere echarme a perder la diversión y todo lo padre de este mundo. No, Él no quiere arruinar tu vida. Él lo que quiere es transformarla para que entonces cumpla el propósito por el cual Él te creó. Si tú vives haciendo lo que Dios ha dicho que debes de hacer, vas a tener una vida plenamente satisfactoria, porque no hay nada mejor en este mundo que hacer aquello para lo cual fuimos creados. Vas a tener una satisfacción que es mucho mejor que todo lo que puedas imaginarte en este mundo. Y no será una satisfacción temporal, como todas estas cosas en este mundo que son pasajeras y que se acaban. Será una satisfacción eterna. Entonces, cuando honramos a Cristo en nuestras relaciones como padres e hijos, Dios dice, voy a satisfacer sus vidas. Pero también dice, voy a multiplicar su legado, que es la segunda promesa. Padres de familia, ¿no les encantaría que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos estén completamente rendidos a Jesucristo y vivan vidas gloriosas y triunfantes? Y no tengan que pasar por situaciones por las que van todos aquellos que no están viviendo de esta manera. Bueno, pues de eso se trata, multiplicar tu legado, porque la palabra vivirá a través de ti, en tus hijos, y a través de ellos, en sus hijos, y a través de ellos, en sus hijos, y así sucesivamente. Lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo en esta lección es que un pueblo solo va a poder sobrevivir si hace esto en sus casas. Yo no sé por qué tristemente en un momento dado de la historia hubo una familia que fue cristiana y luego el hijo o los hijos de esa familia también lo fueron, pero en algún punto esto se empezó a diluir y a diluir y a diluir. Y hoy, después de 3, 4, 5, 6 generaciones, eso ya no es. Eso es una tragedia terrible. Eso es una tragedia terrible. Cuando nosotros nos esforzamos por vivir de esta manera, la promesa de Dios es que Él va a multiplicar nuestro legado, el legado suyo a través de nosotros a las siguientes generaciones. A mí me encantaría saber que mis nietos están buscando al Señor y siguiendo al Señor. No los tengo, no los tendré en muchos años, pero me encantaría. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo hoy para que eso pase? ¿Qué tengo que hacer yo hoy con mis hijos para que eso pase? Vivir de esta manera, ser esta clase de padre, guiar a mis hijos para que sean esta clase de hijos. Y entonces Dios cumplirá su promesa. Dios hará lo que tiene que hacer. Si nosotros estamos involucrados en esto y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están involucrados en esto, en esta clase de vida, bueno, eso va a hacer que el legado perdure, y eso sucederá por lo que yo hago hoy, por la forma de interactuar con mis hijos en mi casa. Un buen testimonio es un legado que perdura por generaciones. Yo siempre digo, en broma y en serio,
Cuando me preguntan, pues que yo soy hijo de pastor, soy sobrino de pastores, muchos de mis tíos son pastores, varios, casi todos son pastores. Soy nieto de pastor, pero además tengo hermanos en la carne, uno de mis hermanos en la carne que es pastor. Entonces, por lo menos ya estamos hablando de 3 generaciones de pastores. Y bueno, además, pues me encantan los tacos al pastor, entonces ustedes ya saben para la próxima. Pero de lo que estamos hablando aquí es que cuando este legado se multiplica, y entonces no hablemos de ser pastores o no, dejemos eso de lado, pero hablemos de ser discípulos de Cristo. Eso es lo que Dios está queriendo hacer. Y podemos hacer estas 2 promesas nuestras cuando nosotros tomamos la decisión de vivir de esta manera, tomamos la decisión de dejar que el Evangelio te haga ser el padre que tus hijos necesitan y te haga ser el hijo que tu padre necesita. Este es el propósito de este mensaje y de la vida cristiana. Y en un día como hoy, en el que celebramos el Día del Padre, no hay mejor manera de lograr esto. Así que yo quiero animarles, padres, a vivir de esta manera y a hacer suyas estas promesas que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero animarles a tomar la decisión hoy mismo, no mañana, hoy mismo, tomar la decisión de hacer que el Evangelio te haga ser el padre que tus hijos necesitan. Y a los hijos quiero animarles a tomar la decisión hoy de hacer que el Evangelio les haga ser los hijos que sus padres necesitan. Y cuando estas cosas suceden, cuando estas 2 cosas, cuando cada uno se esfuerza en este mismo sentido, ¿saben qué pasa? Que Dios trae bendición abundante. Dios quiere hacer esto. Dios quiere transformar la vida de nuestros varones, de los padres de familia y de los hijos. Hagamos lo que nos toca y dejemos que haga Dios lo que a Él le toca. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Dios, gracias te damos por la bendición que nos das de poder meditar en estos asuntos de tu palabra. Señor, tú nos conoces bien y sabes perfectamente, mejor que nosotros incluso, aquellas situaciones, aquellas cosas, aquellas áreas de nuestra vida en donde no hemos sido los padres que tu palabra enseña, donde no hemos sido los hijos que tu palabra enseña, donde hemos sido rebeldes y donde hemos provocado a ira a nuestros hijos y en donde hemos fallado en estas áreas. Y yo te suplico, Señor, que nos perdones y que transformes nuestra vida de una manera que podamos vivir esta realidad, esta verdad todos los días en nuestros hogares, y que nos des el privilegio de ver cómo el legado continúa, el legado tuyo, el legado de una vida rendida a ti continúa con los hijos, con los nietos y con muchas otras generaciones. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, a rendirnos a ti y a levantarnos comprometidos, Señor, en hacer del Evangelio nuestra guía para ser los padres que debemos ser. Bendice a cada padre de familia en este día en especial, aunque siempre, Señor, pero en este día especial que celebramos el Día del Padre, bendícelos y ayúdales recordando esta verdad. Te alabamos y te agradecemos tu bondad y amor y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.